Hola, 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 hola. Aquí estamos en Átomos y Bits, dispuestos una semana más a contaros algunas cosas muy interesantes relacionadas con el mundo de la ciencia y de la tecnología, de estas cosas que nos apasionan y que, bueno, pues cada semana tenemos novedades curiosas, interesantes, que nos demuestran que el mundo no se acaba. O sea, no se acaba en el sentido de que es que hay tanto que aprender, que es que podríamos estar haciendo este programa durante siglos y tendríamos siempre temas interesantes sobre los que hablar. Hay que hablar, por supuesto, de Lenovo, porque tiene en su ThinkPad pues una serie de ofertas más que interesantes. Por ejemplo, tenemos el X1 Carbon Gel 9, potencia y portabilidad en un paquete de primera calidad, un portátil ultra ligero. O el ThinkPad X1 Nano, potencia y ligereza también, el ThinkPad más ligero, con un peso inicial de menos de 1 kilogramo. Bueno, ThinkPad hay varios, están todos dentro de lo que es su página web en lenovo.com, que es donde te recomendamos que mires cuál es el que más te interesa, es la tecnología de leyenda. Con Lenovo arrancamos un programa que cuenta con la realización técnica de Marina Ruiz y en el que enseguida saludamos a José Manuel Nieves. El saludo también desde este micrófono de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Muy buenas, Pedro Pablo. Encantado de escucharte otra vez. Y nosotros, de que estés también aquí, porque nos traes todas las novedades del mundo científico, aunque en este caso nos hemos quedado un poquito así desilusionados con la primera noticia de hoy, porque yo ya estaba preparando las maletas para acercarme a Próxima B, pero resulta que no sé yo si va a merecer la pena después de la tormenta solar que está sufriendo o que ha sufrido en estas últimas fechas, ¿no? Bueno, se sabía que las estrellas enanas rojas, que es Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, es una enana roja, pues se sabía que hacen estas cosas, ¿no? Que tienen una actividad de tormentas solares que es incluso mayor que la de estrellas mucho mayores, ¿no? Y bueno, para poner un poco en antecedentes, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues tenemos a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana que hay al Sol, no hay una estrella más cerca, y resulta que Próxima Centauri tiene un planeta, del que hemos hablado varias veces en este programa, Próxima B. Próxima B, además, no es un planeta cualquiera, sino que es un planeta que guarda ciertas similitudes con la Tierra, hasta el punto de que podría ser, por la distancia que tiene a su estrella, que reuniera incluso las condiciones para tener agua líquida en su superficie. Maravillosa historia. Pero pasemos ahora a la estrella, ¿no? La estrella, Próxima Centauri, no tiene nada que ver con el Sol. Es una estrella de otro tipo, totalmente distinta. Es una enana roja. ¿Esto qué quiere decir? Pues las enanas rojas son mucho más pequeñas. Esta, en concreto, tiene apenas una fracción de la masa del Sol y es muchísimas veces menos brillante. Por eso, el planeta de Próxima Centauri, Próxima B, para tener las mismas condiciones de calor que tiene la Tierra con respecto al Sol, resulta que tiene que estar muchísimo más cerca de Próxima Centauri. Y aquí es donde viene el problema de las tormentas solares, ¿no? Porque resulta que las enanas rojas hacen gala de una violencia inusitada. De hecho, y de eso va esta investigación, hace apenas un par de años, en 2019, en Próxima Centauri hubo una tormenta solar que sorprendió a los investigadores por su violencia, ¿no? Por la violencia y la furia y la intensidad de la erupción que pulverizó cualquier registro que se tuviera anteriormente y que ni siquiera nuestro Sol, que como ya te he dicho es muchísimo más grande y muchísimo más brillante y muchísimo más poderoso, ha sido capaz de hacer una tormenta que sepamos de esta intensidad, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Estoy pensando una cosa, dices, está muy cerca, un día en Próxima B no tendría la luz que tenemos nosotros aquí, en un día nuestro, ¿no? Sí, sí tendría, ¿sí? es una luz, sería una luz más difusa, más rojiza, más oscura, porque es menos brillante. Sin embargo, ten en cuenta que Próxima B está muchísimo más cerca de Próxima Centauri de lo que la Tierra está del Sol, por ejemplo, ¿no? Muchísimo más cerca. Con lo cual el nivel de calor debería de ser el mismo, ¿no? Pero bueno, no hablamos de eso. ¿Qué pasa? Pues que resulta que la gran mayoría de todos los planetas
con algún parecido a la Tierra, similares a la Tierra, es decir, que tengan una masa más o menos parecida a la de la Tierra, entre 1 y 3 o 4 veces la Tierra, que sean rocosos y no gaseosos y que estén a una distancia compatible con que haya agua líquida, la mayoría de los planetas que tienen esas condiciones, pues resulta que están alrededor de estrellas como Próxima Centauri, es decir, de enanas rojas. Y resulta que las enanas rojas no solo son algunas estrellas que haya por ahí en la galaxia, sino que son las estrellas más numerosas de toda nuestra galaxia. Hasta un 80% de todas las estrellas de nuestra Vía Láctea son enanas rojas. Y solo un 7% son estrellas del tipo igual que nuestro Sol, estrellas amarillas como nuestro Sol. Con lo cual, claro, para todos aquellos que se preguntan si puede haber vida, pues las enanas rojas resultan fundamentales, estudiarlas, entenderlas bien, para ver si es posible que en esos planetas se desarrolle la vida. ¿Y cuáles son los efectos de una tormenta como la que ha sufrido Próxima B? ¿Lo puede haber arrasado el planeta o cómo? A ver, el problema no es una. El problema es que la intensa actividad de este tipo de estrellas puede hacer que esas tormentas se produzcan cada pocos días, continuamente. Y el efecto, te lo resumo con una sola palabra: esterilización. O sea, la superficie del planeta quedaría absolutamente esterilizada, porque en esas condiciones, ¿qué es una tormenta solar? Además, van acompañadas con eyecciones de masa coronal, que sabemos que son partes de la masa de la estrella que son lanzadas violentamente al espacio y son partículas de altísimas energías y que barren como una ola pues al planeta que tienen delante, ¿no? Y lo esterilizan, es decir, hacen muy, muy difícil que los procesos químicos que son necesarios para que la vida surja y se desarrolle se mantengan. Es decir, es muy complicado. Sin embargo, a pesar de esto, que puede ser un problema, eso es lo que están estudiando los científicos y precisamente para eso les interesa estudiar esta tormenta solar en concreto, para ver lo compatible o incompatible que puede ser con la vida. Hay muchos que piensan que las enanas rojas son sitios ideales o sitios muy buenos para que se produzcan planetas o para que haya planetas en los que haya surgido la vida. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otros tipos, de otras familias de estrellas, las enanas rojas son tremendamente duraderas. Ten en cuenta que son, podríamos llamarlo así, rescoldos que se están enfriando de estrellas que una vez fueron mayores, ¿no? Nuestro Sol probablemente terminará siendo una enana roja cuando pase por sus fases de hinchazón, que se convertirá en una gigante roja mucho más grande de lo que es ahora y, según vaya su evolución, puede llegar a convertirse en una enana blanca o en una enana roja, ¿no? Pero son estrellas muy longevas. Esta, Próxima Centauri, se puede quedar así, como está ahora, sin sufrir grandes alteraciones, pues durante una edad parecida a toda la edad que tiene el universo. Y el hecho de que un planeta a su alrededor tenga condiciones para la vida y prospere esa vida, pues podría significar que esa vida va a tener el tiempo necesario para evolucionar, para crecer, para diversificarse. Ten en cuenta, mira, aquí en la Tierra que pasó desde las primeras formas de vida hace unos 4.000 millones de años. Claro, si hubiera sido la superficie esterilizada porque nuestra estrella hubiera sido una enana roja, no se habría desarrollado nada. Pero resulta que en 3.000, 4.000 millones de años se ha podido, esos primeros organismos han podido evolucionar y diferenciarse y convertirse en toda la enorme cantidad de organismos diferentes que hoy viven en la Tierra. Bueno, pues ese tiempo en las enanas rojas está garantizado. La cuestión es las condiciones. Y en el caso concreto de Próxima B, además hay otra cosa que podría favorecer que sí tenga vida, que es que está anclado gravitatoriamente a su estrella. ¿Qué significa esto? Pues es un poco como lo que le pasa a la Luna con la Tierra, que siempre le da la misma cara a la estrella, ¿no? Es decir, no tiene movimiento de rotación. Siempre lo tiene, pero el movimiento de rotación coincide exactamente con el movimiento de traslación alrededor de la estrella, con lo cual siempre le está mostrando la misma cara. Con lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos una cara que está permanentemente iluminada por el Sol y otra cara que está permanentemente a oscuras. En la que está iluminada por el Sol, probablemente las tormentas solares hagan imposible la vida. En la que nunca está iluminada por el Sol, probablemente las temperaturas sean demasiado bajas como para permitir el agua líquida y la vida.
pero hay una franja intermedia que es el terminador, que es justo la línea que separa el día eterno de la noche eterna, una franja a la que rodea todo el planeta y que es bastante ancha en kilómetros, donde las condiciones podrían ser adecuadas para que la vida se desarrolle, para que el agua fluya tal y como la conocemos. La diferencia térmica entre las dos mitades, de hecho, puede dar lugares a corrientes de aire, a vientos. El calor de la parte caliente se puede comunicar con la parte fría y el frío de la parte fría al calor de la parte caliente. Con lo cual, esa mezcla genera esa franja extraordinariamente propicia para la habitabilidad. Y es muy probable que si la vida existe en Próxima B, pueda ser en esa franja que está entre la noche eterna y el día eterno, ¿no? Este es el caso concreto de Próxima B, que si además fuera así, resulta que no puede haber ningún otro planeta que esté más cerca de la Tierra que ese. Es el más cercano que tenemos, a solo 4,2 años luz, que en términos galácticos o en términos de las distancias que se barajan en el espacio, es como la puerta de al lado del rellano de la escalera. Bueno, pues próximamente nos acercaremos a Próxima B de nuevo para ir conociendo todo lo que va dando de sí, porque va dando de sí, desde que lo han descubierto, anda, que no hemos tenido información de Próxima B. Y vamos a ver si conseguimos ir hasta ahí. Sí. Si conseguimos ir hasta ahí, porque sabes que, por ejemplo, Próxima B y Próxima Centauri era el primer objetivo del proyecto Starshot. Sí. Ese proyecto que recordamos que es en el que participó el propio Stephen Hawking, ¿no? Y que consistía en equipar 1.000.000 micronaves de apenas unos centímetros, pues nada, con unas camaritas y con unos sistemas de transmisión como si fuera las tripas de un teléfono móvil, e impulsarlas con velas solares desde la Tierra con potentes haces de rayos láser hasta Próxima B. Y de esta manera podrían adquirir un porcentaje significativo de la velocidad de la luz, hasta un 20% de la velocidad de la luz. Y a esa velocidad, esas micronaves podrían llegar a Próxima B en un plazo razonable de unos 20-30 años, ¿no? Y transmitir 20 años de viaje, llegar, fotografiar y transmitir a la Tierra, que tardaría otros 20 años, otros 4 años de viaje, con lo cual en un plazo razonable, podríamos tener las primeras imágenes, si este proyecto prospera y se lleva adelante, directas de otra estrella y de un planeta alrededor de otra estrella, ¿no? Y salir un poquito de dudas. Bueno, seguimos hablando del espacio, seguimos hablando del cosmos, porque hay otra historia muy interesante hoy, la historia de un asteroide. La historia de un asteroide que conocemos muchos asteroides que han pasado por aquí, por el cielo, algunos han llegado hasta la Tierra, pero por primera vez ha sido posible reconstruir la historia completa de un asteroide. Dime que tiene nombre, hombre, dime que tiene nombre este. Sí, tiene un nombre poco católico, ¿no? Se llama 2018 LA. Ay, de verdad, como son los científicos. ¿Qué te parece? Bueno, pues este asteroide, 2018 LA, cayó precisamente el 2 de junio de 2018. En Los Ángeles. Cayó un meteorito, cayó en el desierto del Kalahari, en Botsuana, ¿no? Y se le conoce como 2018 LA. El objeto tenía como 1,5 metros de diámetro, tenía unos 5.700 kilos de peso, entró en la atmósfera a 60.000 kilómetros por hora, se convirtió en un bólido ardiente, y cuando estaba a 27 kilómetros de altura se partió en varios trozos que quedaron desperdigados por toda esta zona en una reserva de caza en Botsuana, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? El brillo mientras cruzaba el cielo de África llegó a ser hasta 20.000 veces más intenso que el de la luna llena, ¿no? Sin embargo, este asteroide no es como todos los demás. ¿Por qué? Porque se ha convertido, o sea, es el segundo en toda la historia de la astronomía que ha podido observarse en el espacio, es decir, antes de caer, y fue seguido con telescopios hasta el mismo momento de su entrada en la atmósfera. Y aquí en Tierra
su entrada fue grabada en vídeo, o sea, desde esos vídeos que tenemos de bolas de fuego que caen. Bueno, pues fue la caída, los últimos segundos antes del impacto, fueron grabados también en vídeo, ¿no? Es decir, se ha proporcionado una cantidad de material para el estudio de este asteroide que ha hecho que se convierta en el primero en el que se ha podido reconstruir su viaje completo, desde el punto de origen hasta que impactó con la Tierra. El único que tenemos en el que se ha podido hacer eso, ¿no? Un viaje, por cierto, que ha durado pues unos 22 millones de años, según han podido ver los investigadores, ¿no? 22 millones de años que se dice pronto. Bueno, pues ya te digo, juntando esas primeras observaciones en el espacio antes de que entrara en la atmósfera y el análisis después, porque luego se recogieron fragmentos, hicieron una batida de varios días y han recogido ya 26 fragmentos de este asteroide, ¿no? O sea que podemos decir que es uno de los mejores conocidos, ¿no? Bueno, pues todo este material ha sido estudiado y analizado por un amplio equipo de investigadores. Fíjate que, para que veas la magnitud de este trabajo, el equipo que firma el estudio que se publica en la revista científica son 60 investigadores de varias instituciones y universidades de 3 continentes distintos, ¿no? Madre. Bueno, pues el estudio de todos estos investigadores han podido averiguar que el punto de donde viene, la zona de donde viene, es Vesta. Y Vesta es un gran asteroide, de hecho, es el segundo asteroide más grande, con sus 540 kilómetros de diámetro, el segundo asteroide más grande que hay en el cinturón de asteroides, que como todos sabemos es esa especie de escombrera espacial de restos de la formación del sistema solar que hay entre las órbitas de Marte y de Júpiter, ¿no? Es decir, este análisis tan estupendo, este análisis tan pormenorizado, ha sido posible pues juntando pues primero los datos orbitales y de trayectoria que han sido posibles gracias a los telescopios. Porque, claro, por primera vez este asteroide pudo ser observado por una batería de 5 telescopios. Los 5 telescopios entre los más grandes de todo el mundo. O sea, fíjate la cantidad de esfuerzos que se han hecho para poder estudiar al detalle la procedencia y la trayectoria de esta roca, ¿no? Bueno, y al final se ha podido ver, y los datos son tan precisos, que no solamente han podido determinar que viene de Vesta, sino de qué parte de Vesta. que eso ya es una cosa. Y bueno, y viene, pues siguiendo, claro, el análisis de los elementos químicos que tienen los asteroides y la trayectoria extraordinariamente precisa, que se hace a la inversa, claro, es como una especie de ingeniería inversa, pues muestran que viene de un sitio muy, muy especial que se llama la cuenca de Venenella. La cuenca de Venenella es la huella, es un cráter de impacto que hay en Vesta enorme, que tiene 400 kilómetros de diámetro, y es la huella de uno de los mayores impactos que sufrió Vesta a lo largo de toda su historia, hace unos 4.000 millones de años. Y precisamente de ese impacto, que además ese cráter tiene más de 20 kilómetros de profundidad, de ese impacto salieron despedidos un montón de pequeñas rocas que se convirtieron en una especie de cohorte de asteroides secundarios que siguen a Vesta. Y uno de esos resulta que es uno de cuyos trocitos nos ha caído a nosotros miles de millones de años después de recibir un golpe menor, quizá con otro asteroide, de la propia constelación de pequeños asteroides frutos de aquel impacto, y que después de 22 millones de años de navegación a través del espacio acabó cayendo en la Tierra en una reserva de caza en Botsuana. Qué curioso, ¿no? Porque estaba acompañando ese trocito a Vesta y en un momento dado, pues después de chocar con otro, de repente recorre todos estos kilómetros para llegar aquí. Claro. Bueno, lo que es maravilloso es poder reconstruir toda esta historia. O sea, tenerlo, por eso te digo, parece una cosa baladí, pero tú fíjate, por eso he subrayado la cantidad de expertos, de instituciones, de instrumentos, de telescopios, de todo tipo de análisis espectrográficos, de trayectorias orbitales, químicos de las propias rocas, de la propia Vesta, con instrumentos terrestres y con naves orbitales que han pasado cerca de Vesta. Es decir, toda esa enorme cantidad de investigación ha sido necesaria para poder reconstruir por primera vez
la vida completa de un asteroide que acabó cayendo en la Tierra en forma de meteorito, ¿no? ¿Y se sabe de qué está hecho? Sí, se sabe exactamente. Es una condrita carbonácea, está hecha de carbono, de rocas, tenía un cierto contenido de agua y algunos restos de otros metales, ¿no? Esa no es el misterio esta vez, ¿no? Y bueno, por supuesto, se trata de material de construcción original de los planetas del sistema solar. Es decir, los elementos a partir de los cuales se formaron los planetas hace más de 4.000 millones de años, ¿no? Formaban parte, todos estos elementos y todas estas pequeñas rocas formaban parte de la nube original del disco de acreción de materiales sobrantes que habían sobrado de la formación del Sol, que la gravedad fue juntando primero en pequeñas piedrecitas de centímetros, luego en planetesimales de algunos metros, más tarde en planetoides de objetos ya de unos cuantos kilómetros y finalmente los que tuvieron más suerte y consiguieron hacerse más grande acumulando más material en planetas hechos y derechos como el nuestro, ¿no? Cuesta cuando uno está ahí entre las estrellas, entre los planetas, entre los asteroides, entre los soles, en el cosmos, cuesta bajar a la Tierra, pero tenemos que bajar porque también tenemos una sección de tecnología y hoy en esta sección hay que hablar de una novedad que presenta Apple, o que ha presentado Apple precisamente en su nuevo iPad. Y que no sé si lo tienes ya, o te han pasado la información, o te han pasado el iPad ya, el cacharrito. Estoy a punto de probarlo, pero estoy muy cerca y es que además es un cacharro que me gustaría no probar, porque las cosas que probamos hay que devolverlas, ¿no? Y esta sé que va a ser tan brutal que me va a costar mucho devolverla. Ponnos los dientes largos, porque tú al menos lo vas a probar, ponnos los dientes largos. No debería decir esto porque se queda grabado, pero lo mismo se me pierde, ¿no? Oye, todo puede pasar, te puede caer un asteroide y quitártelo de las manos y enterrarlo. Quitármelo de las manos, ¿no? Bueno, una barbaridad, Pedro Pablo, una barbaridad. Una auténtica barbaridad porque, bueno, para aquí un pelín de historia, ¿no? Sabes que Apple desde hace muchos años el tipo de procesadores que metía en sus ordenadores eran procesadores de Intel, ¿no? Sí. Pero resulta que Apple lleva ya también bastantes años, Intel ha dado como una especie de frenazo en cuanto a la potencia de esos procesadores, ¿no? Y las capacidades de esos procesadores, a pesar de que en los PCs van muy bien. Pero Apple estaba pidiéndole más y más. Y Intel no era capaz de servírselo. Con lo cual, de alguna manera, las últimas generaciones de iMac, o sea, de ordenadores de Apple, estaban como capados porque el procesador no podía aprovechar todo lo que los equipos podían dar de sí. Y Apple estaba muy mosqueado con este asunto. Ese mosqueo, hace poco menos de un año, llegó a una ruptura con Intel y a que Apple se buscó otro proveedor y empezó a desarrollar sus propios procesadores. Y ha desarrollado un procesador que se llama M1, que es el primero de una larga serie de procesadores que vendrán y que ha incorporado, porque al mismo tiempo que se presentó el iPad del que vamos a hablar hoy, también se presentaron los nuevos iMac, y ya llevan este tipo de nuevo procesador, con lo cual son increíblemente más potentes, hasta un 80%, 85% más potentes que la generación anterior de iMac. Y estamos hablando de ordenadores de alto rendimiento, ¿vale? Uh-huh. Entonces Apple por fin, digamos que con este movimiento, consiguió liberarse las manos y que todas las capacidades que estaban ocultas de sus ordenadores pudieran salir a la luz porque ya el procesador lo permitía. Bueno, pues ¿qué han hecho estos señores de Cupertino? Han cogido el mismo procesador M1 y se lo han colocado a la nueva generación de iPad, de tablets. Sí. Es decir, tenemos tablets
que tienen exactamente el mismo procesador y la misma potencia que los ordenadores más potentes de Apple, ¿vale? Eso convierte al iPad, desde luego, en el tablet más poderoso que nunca se ha construido hasta ahora y cuyas capacidades son absolutamente increíbles gracias a la incorporación de este procesador M1. Tú fíjate que en la presentación Tim Cook hizo una especie de comparativa, ¿no? Bueno, pues este iPad nuevo es 75 veces más rápido que el iPad original, ¿vale? Madre. Y en cuanto a gráficos, a la reproducción de gráficos, que sabes que es una cosa que ha evolucionado mucho y es muy importante, este iPad es 1500 veces más rápido que el iPad original. 1500 veces más rápido, con lo cual cualquier tipo de programa, de aplicación, de estas de diseño, de AutoCAD, de lo que sea, corren perfectamente en el tablet. Además, le ha añadido conectividad 5G, o sea que es el primer iPad Pro en el de 12 pulgadas, hay de 12 pulgadas y de 11 pulgadas, pues tiene conectividad 5G, ¿no? Y la memoria, la capacidad de memoria, que originalmente puede ser de 256 o de 512 gigas, puede aumentar hasta los 4 terabytes. Bueno, o sea, destrózame el presupuesto porque nos tenemos que ir. ¿Cuánto vale? Bueno, pero tú imagínate, pues a partir del iPad Pro nuevo llegan en la versión de 11 pulgadas a partir de 879 euros, que irán creciendo a medida que tú quieras más memoria, ¿vale? Y en el de 12,9 pulgadas a partir de 1.049 euros. Bien, muy bien. Pero, gracias. Pero vamos, tienes como un ordenador súper potente. Lo he encajado bien, gracias. Vale, recupérate. Pues nada, esperamos a ver si podemos hacernos con ese iPad nuevo, el iPad Pro con el nuevo procesador M1. Yo solamente quiero recomendar que visitéis la página de Lenovo para ver los teléfonos, últimas novedades en los Motorolas, Moto G10, por ejemplo, el Moto G30, el Moto G50, el Moto G100. Es que vamos, hay motos para ir como una moto, como una Motorola, con precios desde 149 euros del Moto G10 al 499 del Moto G100 en la página de Lenovo.com, tecnología de leyenda. Bueno, no solamente los motos, también hay muchos otros, por ejemplo, el tema del el Legion Phone Duel, tienes el Motorola Razr 5G, el Motorola Edge, el Motorola Edge Plus. Hay muchos Motorolas. Tienes que buscar cuál es el que más te conviene, el que más te interesa y el que mejor se adapta a tus posibilidades. José Manuel, gracias por haber estado esta semana también con nosotros. Pues nada, hablamos a la siguiente. Hablamos a la siguiente. Gracias también a Marina Ruiz, encargada de la realización técnica. Saludos de Pedro Paloma y volvemos en 7 días.